Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela persiste la tensión, pero no solamente a nivel interno, sino también en el ámbito internacional. Ahora una confrontación directa, retórica, discursiva, pero también accionaria, en lo que se refiere a acción y reacción por parte tanto de Estados Unidos como del gobierno de Venezuela. Y es que Estados Unidos, con esa reciente sanción al presidente Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, lo ha calificado de dictador tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Pero antes de estas sanciones aplicadas a Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos había sancionado a otros 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos. Con esta medida contra Nicolás Maduro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina Federal de Control de Activos Extranjeros, o mejor conocida como la OFAC, anunció el día lunes 31 de julio la imposición de sanciones en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien además calificó de dictador tras las elecciones de la Constituyente. El comunicado del Departamento del Tesoro asegura que la ANC, y cito, aspira a usurpar de forma ilegítima el rol de la Asamblea Nacional electa democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario sobre el pueblo de Venezuela. Así decretó también que todos los bienes que Maduro tenga en territorio bajo jurisdicción estadounidense o territorios bajo jurisdicción estadounidense serán congelados, y también con esta sanción se le prohíbe a personas e instituciones de ese país, es decir, de Estados Unidos, realizar transacciones con el presidente venezolano. Estas sanciones también se basan en un congelamiento de bienes, activos y cuentas que tenga Nicolás Maduro en el sistema bancario estadounidense, así como la prohibición tanto para estadounidenses como para el propio Nicolás Maduro de hacer negocios y transacciones con empresas estadounidenses. Pero tal vez una de las medidas más relevantes dentro de esta sanción o paquete de sanciones aplicado a Nicolás Maduro es que no puede negociar en dólares, no puede llevar a cabo negocios en dólares, y esto claramente repercute no estrictamente en las finanzas personales del mandatario venezolano, sino en la gestión, en la ejecución presupuestaria, en operaciones de crédito público a nivel internacional para el gobierno venezolano. Es decir, según analistas, esta medida en la que ahora Maduro no puede negociar en dólares representa un golpe muy fuerte para que la facultad ejecutiva del presidente venezolano a la hora de aprobar créditos y contratos públicos por concepto de venta de bonos de deuda o también participaciones en mercados internacionales, a pesar del alto riesgo que tiene Venezuela, con calificaciones de alto riesgo por las calificadoras de riesgo internacionales, no puede realizar transacciones en dólares en montos altos. Lo comunica el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida fue anunciada un día después, recordemos, de la celebración de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente el domingo 30 de julio, que debe reformar la Constitución venezolana y que no ha sido reconocida por la oposición y una parte importante de la comunidad internacional. Pero antes, con las sanciones a otros 13 funcionarios venezolanos, deja en claro que el tren o el gabinete de Maduro, tanto de funcionarios como de exfuncionarios, empieza a aislarse, y esto genera una repercusión política. Estas sanciones, que implicaron el congelamiento de bienes materiales y económicos activos y también cuentas en el sistema bancario estadounidense que posean los funcionarios sancionados, también su prohibición de entrada al país y la realización, al igual que contra Maduro, de transacciones comerciales con entes o personas de Estados Unidos. Esa lista de 13 funcionarios sancionados está conformada por Rocco Albicini Serrano, presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, o el CENCOEX, que adjudica divisas para viajes al exterior; Alejandro Fleming, expresidente de CENCOEX; Franklin García Duque, exdirector nacional de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela y excomandante de la Región de Defensa Estratégica Integral Occidental de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. A Albicini Serrano y a Fleming se les sancionó por su presunto involucramiento en
corrupción en el desfalco por aparentemente unos 20.000 millones de dólares cuando el sistema cambiario estaba ajustado al sistema Cadivi, y de igual manera a otros funcionarios que están presentes en la lista. A Franklin García Duque se le sanciona por presuntamente girar órdenes para reprimir brutalmente a los manifestantes en esta ola de protestas que ya suma casi 4 meses y 121 muertos en Venezuela. También se encuentra en la lista sancionado por apoyar la constituyente, ya que estas sanciones a estos 13 funcionarios fueron clasificadas por categoría. Están los sancionados por participación y apoyo a la Asamblea Constituyente, los sancionados por corrupción y los sancionados por represión. El cuarto en la lista es Elías Jagua, ministro de Educación de Venezuela y presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, a quien se le acusa de cometer delitos electorales que no garantizan el cumplimiento de los derechos políticos de los venezolanos, lo que ha agravado el conflicto precisamente político. Luego se encuentra sancionado por corrupción Eric Malpica Flores, ex tesorero nacional de Venezuela y también ex vicepresidente de finanzas de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, PDVSA. También por represión se encuentra sancionado Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director nacional actualmente de la Policía Nacional Bolivariana. Luego está Néstor Luis Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el cuerpo que controla o el órgano que controla a las policías, la Guardia Nacional, la Policía Científica en Venezuela, el mismo SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Política del Estado. También se le acusa y se le sanciona por represión. Luego se encuentra Sergio Rivero Marcano, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, acusado de girar órdenes para represión directa de funcionarios de la Guardia Nacional sobre manifestantes, por apoyar la constituyente y también violación a los derechos humanos, al igual que Elías Jagua. Y Tibisay Lucena, por no garantizar derechos políticos. Está sancionado Tarek William Saab, defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, integrado por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República. El número 11 en la lista es Jesús Rafael Suárez Churio, comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela, excomandante de la Región Central de Defensa Estratégica Integral de Venezuela, de las Fuerzas Armadas Nacionales de ese país, también acusado por formar parte del grupo de funcionarios que comandaba y ordenaba despliegues bajo políticas represivas y de coacción sobre manifestantes en estos casi 4 meses de protestas en Venezuela. La número 12, por apoyar a la constituyente candidata y de hecho electa como constituyentista, María Iris Varela Rangel, mejor conocida como Iris Varela, quien fungía como ministra para el Servicio de Asuntos Penitenciarios. Renunció a su cargo para postularse como asambleísta o constituyentista en este proceso que impuso arbitrariamente Nicolás Maduro y el gobierno venezolano. Y el último en la lista, el funcionario número 13 sancionado en esta lista, acusado de corrupción, es Simón Serpa Delgado, actual vicepresidente de Finanzas de PDVSA, presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, que es el BANDES, presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de Venezuela, el FONDEN, del cual el gobierno se ha adjudicado muchos bolívares para aprobaciones de ejecuciones presupuestarias en diversas obras, pero más aún para financiar las políticas populistas que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro y que lo ha impulsado también el gobierno chavista, incluso cuando se encontraba en ejercicio de sus funciones el fallecido expresidente Hugo Chávez. Simón Serpa, también viceministro de Inversiones para el Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas, director del Banco de Comercio Exterior, el Bancoex de Venezuela, director principal de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela, que es CanTV, miembro del Consejo de Administración de la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, Corpoelec, y exsecretario ejecutivo del FONDEN. Todos esos cargos los ha ocupado y los ocupa Simón Serpa Delgado, acusado principalmente dentro de los funcionarios sancionados por corrupción de ser el principal artífice en ejecutar o apoyar planes de coimas, sobornos, corrupción, lavado de dinero, malversación de fondos, lavado de capitales, para haberse visto involucrado presuntamente en la fuga de capitales por el orden de los 20.000 millones de dólares cuando estaba activo el sistema Cadivi en el sistema cambiario en Venezuela. A todos estos funcionarios y también a Nicolás Maduro, Estados Unidos los sancionó
Con estas medidas, o después de estas medidas, Maduro reaccionó desafiante, diciendo que las sanciones expresan, y cito, impotencia, desesperación y odio. Expresan el carácter del magnate que es el emperador de Estados Unidos, Mr. Trump. Así lo dijo Nicolás Maduro. Lo dijo en referencia al presidente estadounidense. Sanciones, tomen las que les dé la gana. El pueblo ha decidido ser libre y yo soy el presidente independiente de una nación libre, aseguró Nicolás Maduro. Pero las fracturas y las repercusiones y consecuencias políticas de estas sanciones no se han hecho esperar, porque hay funcionarios de los que se tiene conocimiento, presuntamente Alejandro Fleming Cabrera, Simón Serpa y funcionarios dentro del grupo de los sancionados por represión, no así Néstor Luis Reverol Torres, que de alguna manera se han mostrado un poco más reticentes y se han alejado tanto de la política como de esa cercanía con el presidente venezolano y el gobierno, por temor a perder, según lo aseguran las fuentes, esos o el resto de los activos y ese poderío económico que mantienen en territorio estadounidense en un sistema bancario que garantiza una inclusión bajo regulaciones impuestas, por supuesto, pero que garantiza una protección férrea y una jurisdicción claramente muy activa sobre el cuidado de los activos financieros de cualquier persona, tanto jurídica como natural, de cualquier país que posea esos bienes en la banca o el sistema bancario y financiero estadounidense. Es así pues que así se encuentran las reacciones y las repercusiones políticas, pero también diplomáticas, porque Estados Unidos acusó a Maduro de dictador, lo llama dictador, y aseguró Estados Unidos en la vocería del Departamento de Prensa de la Casa Blanca que la constituyente, y cito, según reza el comunicado, representa una ruptura del orden democrático y constitucional de Venezuela. El gobierno de Maduro siguió adelante con la constituyente, a pesar de que los venezolanos y gobiernos democráticos de todo el mundo se habían opuesto mayoritariamente a ello por ser un ataque fundamental sobre las libertades del pueblo de Venezuela, señaló en un comunicado el Departamento del Tesoro. Las elecciones legítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que desprecia la voluntad de los venezolanos. Al sancionarlo, Estados Unidos deja clara su oposición a las políticas de su régimen y su apoyo a los ciudadanos de Venezuela que buscan que su país retorne a una completa y próspera democracia. Esto lo dijo el secretario del Tesoro, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin. También advirtió a Estados Unidos que cualquiera que participe en la constituyente podría ser objeto en el futuro de sanciones por parte de Estados Unidos, y no descarta Estados Unidos, Donald Trump, su presidente, más sanciones contra Maduro, a lo cual se ha pronunciado. Pero tras estas medidas que fueron impuestas a Maduro, aplicadas a Maduro el lunes 31 de julio, el martes 1 de agosto se da la detención de regreso a la cárcel y penal militar de Ramo Verde de los presos políticos, líderes políticos presos y perseguidos por el gobierno de Maduro, Antonio Ledesma y Leopoldo López, quienes fueron desalojados a la fuerza por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, la policía política del Estado venezolano. De sus residencias fueron desalojados y llevados al penal militar al haber sido revocada esas medidas de arresto domiciliario que les había otorgado el Tribunal Supremo de Justicia. Es así pues que, según lo aseguran los abogados de López, esto es una retaliación política y una reacción, según analistas, de Maduro a las sanciones impuestas por Estados Unidos, a lo cual Estados Unidos ha reaccionado también y asegura que esto implicará más sanciones y que actúa pasivamente, según analistas, para allanar el camino rumbo a una posible sanción económica que aún no contempla del todo Donald Trump, debido a la clara repercusión y afectación económica mucho más grave de la que ya hay, que tendría para los ciudadanos venezolanos. Pero la comunidad internacional también rechaza no solo a la constituyente, sino a Nicolás Maduro. Es así pues que países como Colombia, Canadá, México, Panamá y Perú decidieron aplicar las mismas sanciones que le impuso Estados Unidos a Maduro, y también a esos funcionarios, pero principalmente a Nicolás Maduro. Brasil, Guatemala y la Unión Europea no aplicaron estas sanciones, pero sí rechazaron contundentemente a la constituyente impuesta por el gobierno de Maduro. Solo Bolivia, Nicaragua y El Salvador y unos países del Caribe apoyan esta
constituyente. Aún así, el apoyo internacional es muy reducido, la presión crece y esto hace que el aislamiento obligue al retiro de embajadores de países en Venezuela. De hecho, los embajadores de España, Italia, Francia y otro grupo de embajadores, de diplomáticos, se reunieron con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, y otros diputados en el Parlamento venezolano. Se prevé que funcionarios diplomáticos, embajadores, sean retirados de Venezuela como medida diplomática para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. A lo cual, con respecto a las sanciones de Estados Unidos, Nicolás Maduro ha respondido: estoy contra el Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca, en referencia a que Estados Unidos, según lo aseguró también el canciller venezolano Samuel Moncada, es un gobierno xenófobo y racista. Con esta medida se incrementa el aislamiento, y no solamente el aislamiento, sino la capacidad de Estados Unidos para accionar, hasta el punto de que han generado polémica y también han generado de alguna manera mucho revuelo las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien aseguró lo siguiente, declaró lo siguiente: Estados Unidos contempla sus opciones de políticas para aplicar sobre el régimen de Venezuela, pero hasta el momento contemplamos dos políticas y dos opciones contundentes, parafraseando lo que declaró Rex Tillerson. Primero, que Maduro se vaya por su cuenta, que decida apaciguar las sanciones políticas y renuncie, o que podamos, en referencia al gobierno de Estados Unidos, revertir la situación del país al hilo constitucional y el orden democrático para cohibir al país de esa ruptura, o sacarlo de esa ruptura constitucional y democrática, del orden democrático que actualmente existe en Venezuela, está presente. Estas declaraciones pueden interpretarse de diversas maneras. El gobierno venezolano lo podría interpretar como injerencismo, como intervencionismo, único argumento que esgrime para responder a cualquier sanción o pronunciamiento, ya sea de Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea o incluso del Mercosur, que contempla aplicar el protocolo de Ushuaia, que implica o implicaría una suspensión de Venezuela del organismo. Y al ser suspendido, las transacciones comerciales con países como Argentina, Brasil y Paraguay se verían cortadas, siendo Brasil y Argentina las principales fuentes de importaciones primordialmente de carne a Venezuela. Es entonces que estas sanciones pueden implicar medidas económicas que bloquean a Estados Unidos, o mejor dicho, que bloqueen a Venezuela, y que Estados Unidos pueda reconsiderar esas posibilidades de sanciones, que de hecho es muy presionado por parte del Senado en Estados Unidos, de la facción republicana, Donald Trump, más que todo por el senador republicano Marco Rubio, quien es muy vehemente y estridente con respecto a la aplicación de estas sanciones contra el gobierno o régimen o dictadura de Venezuela, como lo cataloga el mismo gobierno de los Estados Unidos. Pero resulta muy curioso que en esta lista, la llamada lista Clinton, lista de la OFAC, creada por el entonces presidente Bill Clinton, haya sido incluido Nicolás Maduro como apenas el cuarto presidente en la historia que ha sido sancionado por Estados Unidos. Maduro ocupa esta lista negra de 4 presidentes, o ahora 4 presidentes sancionados por Estados Unidos, con Robert Mugabe, presidente dictador que ha estado en el poder por 60 años en Zimbabue; Bashar al-Assad, presidente dictador de Siria, del régimen sirio; y Kim Jong-un, presidente y dictador de Corea del Norte, heredero del poder de su padre. Ahora se encuentra en esa lista Nicolás Maduro. Estos mandatarios han sido acusados de represión, violaciones de derechos humanos, de apoyo al narcotráfico, principalmente ahora Nicolás Maduro, que podría ser investigado, y que de hecho la inclusión en esta lista Clinton, aparte de las sanciones de la OFAC de congelamiento de bienes y activos, implica que Maduro pueda ser investigado en instancias internacionales por su presunta implicación en delitos relacionados al narcotráfico. De hecho, sobre esto, o relacionado con esto, ha hecho mención la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al comunicar en un informe que
en referencia a las violaciones de derechos humanos, contempla llevar al gobierno venezolano a instancias internacionales, a la justicia internacional por delitos de lesa humanidad, ya que de estos crímenes, de crímenes de lesa humanidad puede conocer tribunales internacionales. También por presuntas investigaciones de corrupción o investigaciones de corrupción que adelanta el Ministerio Público, un total de 36.124, y aludiendo la fiscal general a que de los 121 muertos que ha habido por las protestas en Venezuela, 25% de ellos han perecido a causa de cuerpos o de la represión de cuerpos de seguridad del Estado, y 40% de ellos a causa del asedio de grupos de civiles armados, mejor conocidos en Venezuela como colectivos. A estos funcionarios implicados en corrupción se les involucra también con el caso Odebrecht, específicamente 11 o 13, los sancionados, los 13 sancionados por Estados Unidos, se les investiga directamente y más contundentemente, debido a que una cantidad por el orden de los 30.000 millones de dólares le habría sido pagada a Odebrecht por parte del gobierno de Venezuela para ejecutar apenas 11 horas de obras en el país, siendo esta la cantidad o el monto de dinero que, según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, se requerirían anualmente para erradicar el hambre en el mundo. Es entonces que por estos factores y estas condiciones, tanto estos 13 funcionarios como Nicolás Maduro han sido sancionados por Estados Unidos. Se contemplan más sanciones y el aislamiento internacional crece hasta el punto de que un aislamiento diplomático más severo pueda obligar al gobierno a aislarse, a radicalizarse más y a generar una fractura interna que, debido a la presión externa, haga que la implosión crezca y el descontento obligue a Maduro a ceder posiciones de poder o a tomar una decisión, ya sea de negociación interna o incluso una posible participación de Estados Unidos en un proceso de negociación con representantes internacionales, incluso a manera de intervencionismo, sí, de ese intervencionismo que tanto ha denunciado el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro.